Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre reproducción asistida y parejas del mismo sexo. Es una discusión presente no solo en México, sino alrededor del mundo, que tiene posiciones enfrentadas y que es necesario comprender para poder, digamos, tomar una posición y comprender además la discusión que leemos a diario en los periódicos, en blogs, en las noticias. Para esto tengo el gusto de presentar a tres expertas sobre el tema. En primer lugar, doy la bienvenida a Beatriz Jimeno, activista y feminista y LGTBI desde muy joven. Como activista LGBTI, fue presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de 2004 a 2008 y como tal coordinó la estrategia y el trabajo que condujo a España a legislar el matrimonio igualitario en 2005. Es escritora y ha sido diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid en 3 legislaturas. Lo sigue siendo en la actualidad y directora del Instituto de las Mujeres. Bienvenida, Beatriz. Hola, gracias, muchas gracias. En segundo lugar, contamos con la presencia de María Fernanda Perico, asesora legal de la Oficina para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Ha litigado casos relacionados con derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es especialista en derechos humanos y en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó en la Clínica Jurídica de la Universidad de los Andes, en donde impulsaba temas relacionados con los derechos de personas con discapacidad y personas LGBTI. Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias. Finalmente presento con mucho gusto a María Valdés Leal, quien es secretaria de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dictamina los proyectos de sentencia que se someten a consideración del Tribunal Pleno. Estudió Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económica y posteriormente cursó el Máster de Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues con el objetivo de abrir la conversación y empezar a comprender este tema, Beatriz, si nos pudieras contar, explicar qué son las técnicas de reproducción asistida. Bueno, yo en realidad no soy científica, soy activista feminista y hago una aproximación política más que científica. Así que no sé si mi visión será la adecuada desde el punto de vista científico. Para mí las técnicas de reproducción asistida son procesos biomédicos y son también prácticas sociales en las que se usan intervenciones de terceros, intervenciones también biomédicas en base a favorecer la reproducción que por la cuestión que sea no está siendo, no puede darse de una manera natural. Para mí eso sería una definición política, ¿no? En el sentido de que son intervenciones biomédicas, pero también son prácticas sociales. Gracias, Beatriz. Bueno, una de estas técnicas es la gestación subrogada. María Fernanda, ¿nos podrías explicar qué es la gestación subrogada, por favor? Claro que sí. Mi aproximación también es más desde un enfoque de los derechos y particularmente de los derechos humanos, pero en términos generales la gestación subrogada es una de las técnicas de reproducción asistida de las que hablaba Beatriz, que ocurre cuando por medio de un contrato o de un acuerdo una mujer acepta libre y voluntariamente gestar un embrión para una persona o para una pareja que tiene la intención de ser padre y o madre de la niña o niño nacido de dicho embarazo y que por distintos motivos no pueden gestarlo o tenerlo de manera biológica. Muy bien, ¿y cómo se revincula este tema, María, con los derechos humanos? ¿Por qué lo estamos comentando, digamos, en un programa que se llama Tus Derechos, enfocado en difundir la cultura de los derechos humanos? Creo que la gestación subrogada es es un tema apasionante porque convergen muchísimos derechos e intereses. Por un lado están los derechos reproductivos y sexuales de las personas o parejas que tienen una imposibilidad física o estructural para tener un hijo.
y normalmente estas personas pues van buscando distintos métodos hasta que, o sea, la gestación subrogada normalmente es la última instancia. Ahora, por otra parte, también están los derechos de la persona que va a prestar su útero para la gestación. Ellas normalmente se ven involucradas en situaciones desiguales de poder, por lo tanto, CEDAW ha hecho énfasis en que todas las regulaciones o todos los análisis del tema tomen en cuenta su débil posición o la relación desigual de poder que ella puede tener con los contratantes. Y finalmente, pero además, lo más importante está los niños y niñas nacidos bajo esta técnica, cuyo interés superior debe ser el punto de partida de cualquier análisis. La gestación subrogada es una práctica en la cual se han documentado muchos abusos y por lo tanto cualquier discusión o análisis tiene que tomar en cuenta, desde mi punto de vista, uno, una perspectiva de derechos y dos, todos los derechos. O sea, no podemos verlo únicamente, como decía el ministro Saldívar en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 16-2016, desde la perspectiva de los derechos reproductivos y sexuales, porque esto implica una visión desde el privilegio que deja de lado y entonces invisibiliza otro tipo de derechos, como los de las mujeres gestantes y las niñas y niños nacidos bajo esta técnica. Es muy delicado porque también converge la obligación del Estado de evitar la venta de niños. O sea, el protocolo facultativo de la Convención de Niños relativo a la venta de niños define venta de niños todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido a otra persona o a un grupo de personas a cambio de una remuneración o cualquier retribución. Entonces, justamente por eso el Comité de los Derechos del Niño, hace unos años, cuando Tabasco no había regulado bien la figura, había recomendado a México velar porque el Estado de Tabasco revisara su legislación o sea, garantizara que se impidiera la venta de niños en este tipo de contratos. Claro. Entonces, la relatora especial para la venta de niños también ha señalado que este tipo de contratos siempre involucran un riesgo, no solamente en contextos no regulados, sino también en contextos prohibitivos y en contextos regulados donde se permiten contratos altruistas y onerosos. Ahora, esto no significa que, por ejemplo, yo no considere que la mejor protección para las partes va a ser en contextos regulados, donde se permitan tanto los contratos altruistas como los onerosos. Claro. El comité CEDAW que ha dicho, además de lo que ya mencioné, que se debe evitar la criminalización de las mujeres subrogantes. Creo que esto fue en una recomendación a Camboya, en el que el Estado dijo, bueno, ya no va a haber gestación subrogada y entonces la solución fue metamos a la cárcel a todas las mujeres. Entonces CEDAW claro. Ya ha dicho expresamente, esta no es la solución. Ya mencioné el tema de las relaciones desiguales de poder. El relator sobre... Sí, podemos dejar ahí, si quieres, María, esta primera claro. Intervención. Creo que nos queda, digamos, clara el conflicto de derechos que hay de por medio en este tema y las distintas opciones. Una, digamos, para ponerla lo más sencillo posible, que no es fácil simplificar estos temas, pero, digamos, estamos debatiendo entre la regulación y no regulación, y si optamos por regular, ¿cómo se regularía, no? Para evitar abusos de distinto tipo. Beatriz, me gustaría, si quieres, ahondar sobre este tema, sobre el conflicto de derechos que existe en la regulación de la gestación subrogada o no regulación, por un lado, y también explicarnos brevemente qué son los derechos sexuales, ¿no? Para las personas que nos escuchan, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, para ir clarificando algunas categorías. Bueno, me parece importante lo que habíais introducido, porque justamente yo sí he escrito mucho y en España se ha tenido este debate también. Por tanto, bueno, sobre la gestación subrogada, que desde luego en España la mayoría prácticamente ahora puedo decir que todo el feminismo está en contra de su regulación.
solo hay un partido neoliberal que estaba a favor de la regulación y ese partido está ya por desaparecer. Ahora mismo nadie está planteando aquí la regulación. El debate ahora tiene que ver con qué hacer con los bebés nacidos por gestación subrogada en otros países y traídos aquí, y ahí hay un debate y una gran parte del feminismo es partidaria de hacer lo que se hace en otros países europeos, donde está radicalmente prohibida, como en Alemania, que los bebés en ningún caso son entregados o forman parte, se inscriben como hijos de las familias llamadas de intención. Lo primero que quiero decir es que, desde luego, para mí, la maternidad subrogada, yo lo prefiero a gestación subrogada, porque la gestación realmente, bueno, lo llamemos como lo llamamos, creo que no se subroga, pero en todo caso no es una técnica, porque si la gestación subrogada es una técnica, todos los embarazos son una técnica, con lo que eso supondría para las vidas de las mujeres y sus embarazos y sus partos y sus derechos sexuales y reproductivos. La manera en que el embrión termina o se deposita en un útero puede ser producto de una técnica, pero el embarazo realmente es una práctica médica, también social, pero sobre todo es un proceso vital que se desarrolla en el vientre de una mujer, igual que lo siente igual que en cualquier otro embarazo. No hay ninguna diferencia. También hay muchas mujeres que recurren a técnicas de reproducción asistida con su propio óvulo o con otros óvulos para tener sus propios hijos, porque ellas mismas no pueden generar sus óvulos, y nadie dice que ellas estén siendo objeto de maternidad subrogada o que tengan que sentirse disociadas respecto al embarazo, etc. Es decir, son embarazos normales y, por tanto, no es nunca una técnica, y creo que los esfuerzos por calificarla como técnica tienen que ver con intentos de suavizarla ante la opinión pública, ¿no? Y al final lo que ocurre es un borramiento total de la participación de las mujeres. También creo que la gestación subrogada altruista existen muy pocos casos, siempre hay una compensación económica. Creo también que es una nueva forma de colonialismo en la medida en que estamos viendo cómo, según se van cerrando los países europeos, las mujeres que pueden pagar un dinero van recurriendo a países del sur global para tener hijos, y además tener hijos con unas connotaciones de principio muy racistas, puesto que siempre es fundamental que haya una coincidencia fenotípica, es decir, que no vaya a ocurrir que una pareja blanca tenga un hijo más oscuro, etcétera, ¿no? Así que nos parece que la gestación subrogada en sí misma conlleva muchos de los males de la desigualdad económica que en este momento a su vez está produciendo y aumentando las desigualdades de género, ¿no? En este momento, como digo, en Europa es un debate interesante que hace unos años estaba empezando, pero en este momento creo que el feminismo lo ha ganado y que creo que vamos a ver cómo se regula, ya digo, estas cuestiones de los niños y niñas nacidos en otros países y que se presentan en las fronteras, cosa que solo ocurre a gente que tiene dinero, pero en todo caso, yo creo que hay que cerrar el grifo, que hay que cerrar las leyes a esta forma de explotación de mujeres pobres que es la gestación subrogada, y que además atenta contra la dignidad de las mujeres a no ser consideradas un medio, ¿no? Y el derecho a no ser consideradas un medio ni un fin en sí mismas. Claro, gracias, Beatriz. También esta discusión pues se ha tenido en México. Hace unos minutos mencionaba María, pues hubo una decisión también de la Suprema Corte Mexicana sobre este tema que es importante consultar. María Fernanda, me gustaría que nos explicaras qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué se ven vinculados con este tema. Desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, y particularmente la salud sexual y reproductiva, hace parte del derecho a la salud y están vinculados con toda una gama de distintos derechos humanos. Y se refieren particularmente al derecho de las personas a elegir si quieren o no tener hijos. Particularmente, por ejemplo, a la luz del derecho a la autonomía reproductiva, las personas tienen el derecho y la libertad de adoptar decisiones informadas, libres y responsables sobre su propia reproducción,
Y esto implica muchas cosas. Por ejemplo, implica que el embarazo nunca puede utilizarse como una razón para negar a las personas su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre sus proyectos de vida. Asimismo, las personas en general tienen derecho a recibir y acceder a información completa, imparcial, basada en evidencia, que les permita decidir libre y responsablemente si consienten o no distintos temas relacionados con su salud reproductiva. Esto incluye, por ejemplo, el aceptar o rechazar tratamientos relacionados con las técnicas de reproducción asistida, e incluye que estos servicios de información estén siempre adaptados a las necesidades de todas las personas. Por ejemplo, a las necesidades de las personas con discapacidad, a las personas pertenecientes a minorías étnicas o personas con identidad de género u orientación sexual diversa. En términos generales, eso se refieren los derechos sexuales y reproductivos, al poder sobre el cuerpo, a decidir sobre el cuerpo y sobre el proyecto de vida, con información y con educación. Así es, y en este tema es súper relevante, pero también en otros temas, por ejemplo, que pues hemos discutido aquí en este programa, como el derecho a la interrupción legal del embarazo, que también tendremos próximamente un programa a la luz de la última decisión también de la Suprema Corte Mexicana, que tomó una decisión muy positiva al respecto. Y bueno, María, antes de irnos a un primer corte, me gustaría que nos dijeras brevemente también, hay un derecho que es el derecho a acceder a los beneficios de la tecnología, que están relacionadas con las técnicas de reproducción asistida. ¿Cómo es, a qué nos referimos con este derecho a acceder a los beneficios de la tecnología? Bueno, como ha dicho Corte Interamericana, la decisión de ser madre o padre es parte del derecho a la vida privada en sentido los derechos a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, este derecho implica el acceso a todas las tecnologías que hagan posible ser madre o padre en sentido biológico. Entonces, el Estado está obligado a prestar servicios de salud que garanticen este tipo de servicios. Es importante aquí mencionar que para Corte Interamericana las técnicas de reproducción asistida incluyen expresamente la gestación subrogada, aunque Corte Interamericana únicamente se ha pronunciado en el marco de técnicas de fertilización asistida. No se ha pronunciado en específico sobre gestación subrogada, pero sí ha dicho que las personas que tienen una infertilidad tienen derecho a ser madre o padre y por lo tanto a acceso a las técnicas de reproducción asistida. Excelente. De hecho, ya cubriste también una respuesta a una pregunta que tenía en la pendiente, pero bueno, es momento de hacer una primera pausa. Les recuerdo a quienes nos están escuchando que estamos platicando sobre reproducción asistida y parejas del mismo sexo y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos hablando sobre un tema apasionante, complejo, en el que hay distintas visiones sobre el tema y es reproducciones asistidas y derechos de parejas del mismo sexo. Me gustaría regresar contigo a la conversación, Beatriz, y nos contaras, ya mencionaste en una intervención previa cómo la situación en España, pero que ahondaras en la regulación, si ha habido distintas etapas, y tal vez más general en Europa, ya que también mencionaste Alemania y otras experiencias. Bueno, sí, yo quería decir solamente un apunte a lo que ha dicho María Fernanda, seguramente nos es más fácil debatir. Los derechos sexuales y reproductivos, desde mi punto de vista, es exactamente lo que ella ha mencionado, desde luego, pero se le ha olvidado mencionar que desde mi punto de vista y otros puntos de vista no pueden estar vinculados al mercado, porque cuando se abre un mercado, se introduce una variable que no tiene nada que ver con la libertad, lo que se introduce es la desigualdad. Porque cuando se abre un mercado lo que va a ocurrir es que desaparece el derecho a no entrar en el mercado, porque la desigualdad económica de partida puede obligarte, de hecho, en los mercados de trabajo, los mercados de todo, de sexo, de todo, funcionan sobre desigualdades básicas que hacen que la posibilidad de no entrar en el mercado sea lo que finalmente hay que defender.
Y respecto a la posibilidad a la igualdad ante la tecnología, que efectivamente debe existir esa igualdad, acceder para ser padre o madre o para reproducirse a la tecnología, no ha incluido tampoco, creo yo, o no incluye el derecho a usar a otra persona, a una persona tercera, en esa ecuación. En todo caso, en España el contrato de gestación subrogada es nulo. No está regulado. Cuando se aprobó la ley de reproducción asistida no se pensaba en ello, y aunque dice que la ley menciona gestación subrogada para situarse en contra, sin embargo, el contrato, digamos, que está en una suerte de alegalidad, pero hasta el 2010 no se podía inscribir a los bebés traídos de fuera, y había que hacer unos procesos. La madre gestante tenía que renunciar expresamente, como cualquier madre, a su maternidad. Posteriormente se dictó una instrucción del registro civil, que ha venido permitiendo de una manera un tanto subrepticia que algunos bebés fueran inscritos. Sin embargo, lo que nos movemos es en una especie de, como digo, de alegalidad muy compleja, en la cual, dependiendo también de las embajadas, unas familias lo tienen más sencillo y otras menos. Pero en España es verdad, sé que no en todo el mundo, pero en España es verdad que prácticamente hay un acuerdo feminista, y sobre todo hay un acuerdo de los partidos, ya no solo de la izquierda, sino de los derechos, de la derecha también, en avanzar hacia la prohibición de la gestación subrogada. No hay ahora mismo ningún partido político que la defienda, y dentro del feminismo son muy minoritarias las posturas que la defienden. La compañera me ha hablado de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece, que una sentencia del 2020 que establece el derecho de los niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada a ser inscritos como hijos de los padres de intención. El Tribunal Europeo y también en otras instituciones europeas, que también son muy importantes, tienen una postura que oscila. Realmente no es una postura clara, y sobre todo el tribunal deja claro que no, lo que dice es que hay que inscribirlos, porque es obvio que a los niños hay que inscribirlos, no los puedes tener en un limbo legal, pero no dice cómo hay que inscribirlos, porque también dice que se pueden inscribir como hijos naturales o de adopción. Si es de adopción, ya estamos como se hacía antes. La madre gestante tiene que renunciar a su maternidad, y los padres de intención pasan a ser padres adoptivos. El tribunal no dice que hay que inscribirlos, y fue en una condena a Francia, en la cual condenó a Francia porque no estaba inscribiendo a los bebés. Y evidentemente estoy de acuerdo en que los bebés no pueden estar en un limbo legal. Todo el mundo tiene derecho a una familia y a una nacionalidad, pero la manera en que se haga y que se regule cómo se inscriban es lo que está en discusión. Y por tanto no consideramos que esa sentencia determine que haya que aprobar la gestación subrogada. Se puede hacer un proceso en el cual, de nuevo, la maternidad de la gestante sea reconocida, ella renuncie, como ocurría antes, a su maternidad, o como puede ocurrir con cualquier madre que puede renunciar a su maternidad y a su bebé, y los padres llamados así de intención podrían, en tanto que además normalmente uno puede ser el padre biológico, podrían iniciar un proceso de adopción. Esto no estaría en contradicción con la sentencia del tribunal. Gracias, Beatriz. Ahora, María, pues tendrás la oportunidad de dar tu punto de vista. María Fernanda, nada más, Beatriz nos ha comentado la posición que existe en España desde el feminismo. Tal vez podríamos ahondar de cuál es la postura del feminismo. Digamos, yo creo que no hay tal vez una sola postura, pero ¿cuál es esa gama de opciones que tenemos desde el feminismo sobre la gestación subrogada? Sí, claro. En efecto, y como lo ha señalado Beatriz, una de las principales preocupaciones que se han expresado desde el feminismo con respecto a la gestación subrogada son las condiciones de desigualdad en que las mujeres gestantes firman los contratos o los acuerdos, y el efecto que esto puede tener en su capacidad de participar libremente en ellos. En atención a esta realidad y contexto económico y social en el que suele llevarse a cabo esta práctica, hay otras posturas del feminismo que consideran que la regulación cobra una relevancia particular. En particular, se entiende que la prohibición de la gestación subrogada
No es solo una medida comúnmente basada en estereotipos de género y en prejuicios acerca de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sino que además es una medida inadecuada para proteger a las mujeres gestantes de los abusos más comunes, porque lleva la práctica de la gestación subrogada a la clandestinidad, en donde los estados no pueden protegerlas. Entonces, lo que se propone desde otras vertientes y desde otras perspectivas, y sobre todo desde un enfoque de derechos humanos, es que las mujeres gestantes sean reconocidas como participantes plenas del proceso de gestación subrogada y como sujetas de derechos. Para ello, los estados deben emitir y aplicar una regulación que garantice que los contratos incluyan medidas para abordar los posibles desequilibrios de poder entre la potencial mujer gestante y los potenciales padres o padre o madre. Ello implica, por ejemplo, que se respete el derecho a la autonomía reproductiva de la mujer gestante, es decir, su derecho a controlar todas las decisiones sobre su cuerpo durante el acuerdo de gestación subrogada, incluyendo durante los intentos de quedar en el embarazo, durante el embarazo, el parto y el posparto. Si bien la mujer gestante normalmente puede tener en cuenta las preferencias de los futuros padres, su derecho a la autonomía reproductiva es irrenunciable y debe ser reconocido por todas las partes desde el principio del proceso de gestación subrogada. Además, a la luz del derecho a la salud, la mujer gestante tiene derecho a una atención en salud reproductiva digna, segura y respetuosa durante todas las etapas del embarazo y el parto. Esto implica que los estados tienen que garantizar su derecho a tomar decisiones sobre su propia salud sin violencia, sin coacción, sin presiones y con la confianza de que sus decisiones van a ser respetadas. Adicionalmente, las mujeres gestantes deben ser informadas por el personal médico sobre todos los riesgos conocidos a corto y a largo plazo frente al procedimiento de gestación subrogada y sobre el estado de las investigaciones al respecto, antes de brindar su consentimiento para llevar a cabo el proceso. Sumado a ello, tienen que estar bien informadas sobre los riesgos que implica un embarazo y el parto, y tienen que tener, y se tiene que contar con su consentimiento frente a cualquier procedimiento que se realice, porque este consentimiento debe ser libre, pleno y por supuesto tiene que ser previo. Entonces, en términos generales, en efecto, hay distintas posiciones al respecto, pero desde un marco de derechos humanos y atendiendo a la esencia y el núcleo esencial de los derechos a la salud sexual y reproductiva, esta sería, por ejemplo, una propuesta que atiende a la realidad de la gestación subrogada, que igual ocurre, y que más bien, cuando no se oculta bajo el manto de la clandestinidad o de la prohibición, hay un mayor margen para proteger a todas las partes involucradas. Gracias, María Fernanda. Bueno, pues queda muy claro, creo, hasta el momento, pues que hay distintas posiciones sobre este tema y que efectivamente si hay quien se inclina porque considera que las mejores razones son a favor de la regulación, pues hay muchas cosas que prever en esa regulación. Digamos, no es una regulación sencilla que se deja así a libre arbitrio, digamos, de las partes, pero evidentemente pues está la otra posición que ha defendido Beatriz, que efectivamente pues es por la prohibición. Pero bueno, María, ¿cuál es tu opinión, digamos, respecto a este tema de lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Y a su vez aprovecho para preguntarte qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, sobre reproducción, técnicas de reproducción, si ha dicho algo, o sobre, en términos generales, sobre derechos sexuales y reproductivos. Ok. Bueno, en relación a lo que comentaba Beatriz y María Fernanda, mi postura es que es un tema sumamente complejo y por supuesto soy muy sensible a la posibilidad de que o sea, la práctica de la gestación subrogada incurra en riesgos para todas las partes. Pero creo que precisamente, como decía ya María Fernanda, la mayor protección para todos, incluyendo la gestante y las niñas y los niños, va a ser en contextos regulados. Ahora, ¿qué ha dicho Corte Interamericana? Ya me había pronunciado sobre el caso Artavia Murillo, en el que reconoció el derecho a ser madre o padre en sentido biológico, el acceso a las técnicas de reproducción asistida y las tecnologías que la hacen posible, y también la regulación que debe garantizar el Estado sobre los servicios de salud en la prestación de este tipo de servicios. Ahora, hace un año, bueno, este año la Suprema Corte Mexicana tuvo la oportunidad también de pronunciarse sobre el tema. El primer precedente que tiene la Corte Mexicana es un amparo en revisión que resolvió la primera sala. Este amparo tuvo como tres ejes importantes.
Primero, reconoció el derecho a las parejas homosexuales a acceder a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida, en específico en gestación por sustitución. Segundo, se pronunció en relación a la filiación de los niños y dijo, bueno, la filiación es un derecho del menor, no es un derecho de los padres. Entonces se debe determinar en atención al interés superior del menor. Para determinarla, es determinante la voluntad procreacional de los contratantes. Y en tercer lugar dijo que la ausencia de un vínculo biológico entre uno de los padres contratantes y el menor no era suficiente para negar el establecimiento de la filiación. Entonces la Corte creó una nueva categoría de reconocimiento de filiación, que es esta voluntad procreacional que entiende como el deseo de ser madre o padre. Bueno, este año el Tribunal Pleno se pronunció por primera vez sobre la gestación por subrogada. Y primero, bueno, desarrolló un marco teórico sobre los derechos reproductivos y sexuales que fueron objeto de crítica por el ministro presidente Arturo Saldívar, porque él considera que se deben tomar en cuenta todos los derechos y que hacerlo únicamente desde el punto de vista de los derechos reproductivos es una visión desde el privilegio. Después, y muy importante, estableció una distribución competencial, porque México es una federación. Entonces, ¿qué le toca a los estados y qué le toca a la federación? Es un rollo. Básicamente la Corte lo que concluyó es, bueno, a los estados les corresponde regular las consecuencias civiles y a la federación los aspectos sanitarios de la gestación subrogada. Y en la invalidez de al declarar la invalidez de varios artículos fue dibujando de manera más clara qué es sanitario y qué son consecuencias civiles. Por otra parte, también reiteró varias cosas que ya había dicho en el amparo en revisión, en el amparo 533 de la primera sala, en relación al peso de la voluntad procreacional en la filiación, y dijo, declaró la invalidez de varias normas, porque cuando el Estado de Tabasco, que era el Código Civil que estaba analizando, hizo esta regulación de la gestación por subrogación, buscó, a fin de proteger a los niñas y niños nacidos bajo esta técnica, creó un modelo ideal de familia, donde básicamente dijo, bueno, los niños, o sea, para protegerlos en su entendimiento, tenían que ser, los contratantes tendrían que estar casados, no podían ser una persona sola, no podía ser una pareja homosexual. Entonces la Corte declaró que todas estas porciones eran discriminatorias en el Estado civil por excluir a parejas homosexuales y personas solteras. Y finalmente dijo que en la determinación de si un sistema comercial o altruista se va a aceptar, eso es parte de la libertad configurativa de los Estados, porque no hay una obligación de garantizar un sistema altruista o comercial. Pero ello, o sea, sin perjuicio de que considera o se hizo énfasis en que la mayor protección a todas las partes puede estar en aceptar ambos sistemas. Gracias, María, por recordarnos esta sentencia que además es para los mexicanos y mexicanas y, bueno, en los que están interesados en derecho comparado, pues también es, digamos, importante consultar, para nosotros, pues obligatorio, ¿no? Porque es parte de nuestro derecho nacional. Beatriz, me gustaría que nos dijeras, nos hemos enfocado mucho en gestación subrogada, naturalmente por la discusión que suscita y porque, bueno, en México acabamos de discutir eso, pero para quienes nos ven, ¿qué otras técnicas o métodos de reproducción asistida existen? Y digamos, ¿cuál es tu opinión sobre estas técnicas? Si es que las podemos llamar así o de alguna otra manera. No voy a hacer un recuento de todas las técnicas de reproducción asistida que existen, porque como ha dicho, además no soy una experta, no soy científica. Sí las podemos llamar así, evidentemente, porque lo que sostenía antes es que la gestación subrogada no es una técnica, porque lo que la gestación subrogada produce es un embarazo normal y corriente en el cual no hay ninguna diferencia con ningún otro embarazo. No importa cómo llegue el espermatozoide o el embrión a situarse en el útero de una mujer, lo que luego ocurre es un embarazo. Por tanto, para mí, bueno, y creo que eso es objetivamente cierto, que la gestación subrogada no es una técnica de fecundación asistida, ¿no? O de reproducción asistida. En cuanto a las demás técnicas de reproducción asistida, también tenemos, por lo menos yo tengo, pero creo que aquí en España también somos muy críticas con el mercado que se está generando alrededor de ellas, ¿no? De las mismas. Pensamos
que ser madre o padre no es un derecho, existe el derecho a intentarlo dentro de la ley, pero no es un derecho en sí mismo con el cual puedas usar a otra persona, el cuerpo de otra persona y ni siquiera partes de otra persona. Con esto lo que quiero decir es que España, que se ha convertido en los últimos años en un repositorio mundial de óvulos, justamente para el mercado de gestación subrogada y para el mercado de las técnicas de reproducción asistida en general, también está siendo muy cuestionado, porque no hay nada de esto que se haga de manera altruista. No se donan óvulos, se venden óvulos. Y cualquier técnica, cualquier práctica social, cualquier técnica médica que se introduzca en el mercado y que obligue a las personas a vender algo que no venderían de poder evitarlo, creemos que lo que hace es acentuar las desigualdades y no corregirlas. Y además, vender partes del cuerpo o el cuerpo mismo atenta contra la dignidad del conjunto de las personas. Por eso somos también muy críticas con todas aquellas técnicas que incluyen óvulos que se han obtenido mediante compraventa, porque además no es todo esto que hemos hablado, tanto la gestación subrogada como la compraventa de óvulos, normalmente no tiene en cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres. Es decir, cualquier técnica no es solo el producto, no hay que tener en cuenta solo lo que genera los derechos, en este caso de los bebés, de los hijos e hijas nacidos por estas técnicas, sino que tienen que tenerse en cuenta cómo afectan a la democracia, cómo afectan a la igualdad de género, ¿no? Cómo afectan a una ética, a una ética democrática, y ahí hay que tener siempre en cuenta cómo afectan a la igualdad de género, y es algo que normalmente se olvida. Es decir, bueno, se hacen, se genera un mercado global de proporciones estratosféricas y hay muy pocos estudios o no se tiene en cuenta dónde queda la lucha por la igualdad de género cuando el mercado se introduce en un mercado, como digo, o en una situación previamente generalizada. Y acabo diciendo lo que, como empecé, ¿no? Que también somos muy críticas con el mercado de óvulos, porque vender óvulos tiene consecuencias muy graves o puede tenerlas en la salud de las mujeres, porque no es un procedimiento inocuo, porque es un procedimiento que tiene consecuencias, porque supone una hiperestimulación ovárica, porque supone que las mujeres son fuertemente medicadas, etcétera. Y normalmente estas cuestiones no se están teniendo en cuenta. Gracias, Beatriz. Es momento de hacer un segundo corte. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre técnicas de reproducción asistida. Nos hemos enfocado en gestación subrogada y les pido que nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre técnicas de reproducción asistida y parejas del mismo sexo. María Fernanda, me gustaría retomar la conversación contigo. Ya hemos platicado sobre México, hemos platicado sobre España. Me gustaría saber cómo está la discusión en Colombia, si está regulado o no está regulado, en qué términos está. En Colombia no existe una prohibición expresa para la realización de acuerdos de maternidad subrogada. Sin embargo, lo que se ha considerado es que estos están permitidos jurídicamente bajo el artículo 42 de la Constitución, el cual establece que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La única decisión estatal que existe sobre el tema de la gestación subrogada en Colombia es una sentencia de la Corte Constitucional del año 2009, es decir, hace ya más de 10 años, en la que se instó al Congreso a legislar en esta materia. En la sentencia, la Corte fijó algunos lineamientos que en su criterio debería contener una regulación sobre este tema. Por ejemplo, la Corte dijo que en estos casos se requiere que la mujer o la mujer que hace parte de la pareja o la mujer no pueda concebir, que los gametos que se requieren para la concepción no sean aportados por la mujer gestante, que la mujer gestante no tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras personas, que la mujer gestante cumpla con una serie de requisitos como la mayoría de edad, salud, ya haber tenido hijos, que se preserve la identidad de las partes,
que la mujer gestante, una vez firmado el consentimiento informado e implantado el material reproductor, no pueda retractarse de la entrega del hijo o hija, que los padres biológicos no puedan rechazar al hijo o hija bajo ninguna circunstancia, que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al hijo o hija, y que la mujer gestante solo pueda interrumpir el embarazo por prescripción médica. Muchas de estas reglas indicadas por la Corte Constitucional colombiana son muy problemáticas a la luz de lo que hemos venido conversando y teniendo en cuenta el marco internacional de derechos humanos, pero yo quisiera llamar la atención sobre dos de las reglas que la Corte establece. La primera es que la Corte asume que cuando se accede o se busca un acuerdo de gestación subrogada es porque la mujer no puede gestar. Esto excluye de facto y de una a las personas solteras o a las parejas del mismo sexo, por ejemplo. Y se basa en un estereotipo de género, de acuerdo con el cual se ha asignado socialmente a las mujeres la idea de que somos nosotras las responsables de la reproducción. Entonces es preocupante, si bien es una sentencia de hace unos años, es preocupante que replique estos estereotipos de género. Y otra de las reglas que la Corte fijó y que me parece importante resaltar es la relativa a la posibilidad de interrumpir el embarazo. Esto es muy problemático porque la Corte ni siquiera se refiere a las causales que se encuentran despenalizadas en Colombia para acceder al aborto desde el año 2006. Entonces, por ejemplo, en Colombia está despenalizado el aborto en casos de inseminación artificial no consentida. Este es un escenario en el que puede ocurrir y la Corte dice que en un caso de gestación subrogada, la mujer no podría interrumpir el embarazo en estos casos. Esto es violatorio de los derechos humanos y en particular del derecho a la autonomía y a la salud reproductiva, a la luz de los cuales las mujeres tienen derecho a controlar todas las decisiones sobre su cuerpo durante el acuerdo de gestación subrogada. El hecho de que se involucren en estos acuerdos no hace que pierdan sus derechos y que dejen de ser sujetas de derechos. En términos generales, y yo creo que también muy en línea con lo que hemos venido conversando, el hecho de que en Colombia no haya una regulación clara y detallada sobre la gestación subrogada tiene un efecto negativo muy claro, y es que desprotege a las mujeres gestantes, a los potenciales padres o madres y a los niños nacidos de esta práctica de los abusos por parte de las entidades privadas o de las mismas instituciones estatales. No hay reglas al respecto, no hay procedimientos detallados y la práctica ocurre, se sabe que ocurre, pero ocurre en completa clandestinidad. Gracias, María Fernanda. María, después de ya nos comentaste la sentencia de la Corte Mexicana. Después de esa sentencia, ¿cuál es el panorama, digamos, para la regulación por parte de los derechos de las mujeres gestantes, de las parejas, en su caso, de los niños y niñas también? Digamos, un poco, si nos pudieras detallar un poco más. Bueno, creo que el panorama actual es que la Corte ha reconocido de manera expresa, la primera sala, el derecho de las parejas homosexuales a acceder a las técnicas de reproducción asistida como la gestación subrogada. El Tribunal Pleno de todas las personas al acceso a estas técnicas. Ahora, partiendo de ello, corresponde a la Federación regular los aspectos sanitarios y a los estados las consecuencias civiles. Al regular las consecuencias civiles, bueno, ambos tienen que tomar en cuenta que las mujeres gestantes tienen una autonomía reproductiva, que no juzga sobre las razones por las cuales quieren embarazarse. Si yo me quiero embarazar porque quiero tener un hijo con mi pareja, si yo me quiero embarazar porque quiero darle un hijo a mi hermana, o si yo me quiero embarazar por motivos económicos, es parte de mi autonomía reproductiva y el Estado no puede interferir en esa decisión. Por otra parte, las personas que tienen un problema de infertilidad, ya sea física o estructural, también tienen derecho a acceder a estas técnicas de reproducción asistida. En la regulación, los estados, al definir las consecuencias civiles, tienen que tomar como punto de partida el interés superior del menor. Este es el punto de partida de cualquier regulación y es lo más importante al definir las consecuencias, la filiación. Tienen que tomar en cuenta que la filiación es un derecho de los menores y no un derecho de los padres. La Corte no lo dijo expresamente, pero sí hay organismos internacionales que han dicho no hay tal cosa como un derecho a tener un hijo, en específico en el contexto de la adopción. Lo que hay es un derecho a decidir ser padre o madre.
en sentido biológico o genético, como lo ha dicho Corte Interamericana, cuyas sentencias no son vinculantes. Ahora, esta es un poco también parte de mi réplica a Beatriz, o sea, en relación a los temas de género que ella advierte, yo considero que, o sea, mi debate es desde un punto de vista de derechos, entonces muchas veces no puedo debatir de manera frontal con cuestiones éticas como las que ella menciona, pero si las mujeres gestantes tienen un derecho a una autonomía reproductiva, ¿cómo vamos a juzgar en esas razones? Si yo lo quiero hacer de manera altruista por mi hermana, si yo lo quiero hacer por motivos económicos para sostener a mi familia porque soy mamá soltera, las razones que yo tenga, el Estado no puede interferir en ellas y creo, por eso vuelvo a reiterar, que creo que la mejor protección para todos, en especial para los niños y las gestantes, está en contextos no regulados, porque la prohibición puede conllevar a prácticas clandestinas, donde creo que la que más va a perder es la mujer gestante y los niños y niñas. Muy bien. Beatriz, última pregunta antes de irnos a conclusiones, reflexiones finales, si quieres hacer alguna reacción. Y también, pues, retomar tu último comentario de tu intervención previa. Dijiste algo que es interesante que pudieras ahondar. Esto no, digamos, no está pensado desde la igualdad de género. ¿Por qué desde tu punto de vista es así? Quería decir antes que el derecho tiene una base ética, siempre. La esclavitud era legal y estaba inscrita en el derecho, y desde un punto de vista ético la sociedad avanza y va modificando sus leyes, siempre con acuerdos o consensos que consideramos éticos desde el punto de vista social, o cuando no lo consideramos porque hay acuerdos que una parte no considera éticos, pues se lucha contra ellos, etcétera. Así que creo que no hay esa diferencia que ves. Claro que el Estado puede interferir en las razones de por qué se toman determinadas decisiones, sobre todo cuando se pregunta ¿qué ocurriría? Tiene que proteger a las personas de algo como el mercado. Aquí el mercado parece que está fuera. No hay gestaciones, excepto algunas en casos familiares, son totalmente en Inglaterra, que en Gran Bretaña, que se vigila que sean altruistas, pues aparte de los casos familiares apenas hay gestaciones subrogadas para extraños o para conocidos si no hay dinero. Por tanto, yo creo que el Estado tiene la obligación de proteger a la gente más vulnerable del poder omnímodo del mercado, y que hay cuestiones que tenemos que tener por una cuestión ética y de protección de los más vulnerables y de los más pobres. Podemos pensar que podemos y debemos poner límites éticos al mercado. Hay cosas que creemos que no se deben vender, y esta sería una cuestión. Y respecto a lo de y además hay otros derechos, como el derecho de los niños y las niñas a conocer su origen, como el derecho de niños y niños a no ser separados de sus madres al nacer, que ahora mismo por parte de todos los especialistas, ginecólogos, etcétera, se habla del contacto piel con piel, de la lactancia materna, etcétera. Pues es importante el derecho de no ser separados al nacer del cuerpo, que por ejemplo, hablo de derechos que podrían vulnerarse, pero en todo caso sí que me gustaría hacer una cuestión que sí que nos importa y pensamos que es muy importante, y es la relación que tiene la gestación subrogada con el derecho al aborto. Porque fijaos que la gestación subrogada convierte a las mujeres gestantes en un mero recipiente de otra vida ajena a ellas, que va a entregar en cuanto nazca. Es una vida ajena a ellas. Que se supone además que esa vida tiene otros dueños, entre comillas, que son los que han donado o dado el material genético. Eso introduce un torpedo en la línea de flotación del derecho al aborto, porque normalmente cuando defendemos el aborto no decimos que se pueda abortar porque la mujer es dueña del feto. La mujer no es independiente del feto. Podemos abortar porque durante un tiempo, que regulan las diferentes legislaciones, allí hay una vida, una subjetividad que es un todo con su embarazo. No es el feto por un lado como una vida independiente y la mujer por el otro, ¿no? Aunque al embrión o al feto se le reconozca merecedor de cierta protección, esta siempre es inferior a la protección que tiene que tener la mujer.
si metemos la idea de que el embarazo puede ser producto, que el embarazo tiene unos dueños que son diferentes, esto introduciría la idea que ya está presente en las gestaciones subrogadas, no solo de que la mujer no puede abortar, pero no me preocupa tanto eso, porque estoy convencida de que en todo caso, regulada o no regulada, la mujer no va a poder abortar, porque allí donde se ha regulado lo que se hace es que tengan que devolver una indemnización tan grande que sea prácticamente imposible que pueda abortar. Pero en todo caso también introduce la cuestión de los derechos del padre sobre el feto, del padre del que ha aportado el material biológico en una pareja heterosexual corriente. Que en Texas y en algunos estados de Estados Unidos ya se está aplicando. Es decir, ¿qué derecho tiene el que ha aportado, el hombre que ha aportado el material genético sobre el feto o sobre el embrión de su pareja? Hasta ahora, ninguno. La mujer es un todo, es su embarazo y es su cuerpo. Bueno, si empezamos a decir la mujer puede ser en determinadas circunstancias una mera portadora, una vasija de algo que lleva dentro, pero que puede ser de otras personas que han aportado el material genético, esto es perfectamente aplicable a un marido, a un compañero, a un novio. El novio, el marido, el compañero también es dueño de la mitad, por lo menos, de ese material genético, podría impedir abortar. De hecho, tengo que decir que en algunos estados de Estados Unidos se está condenando a mujeres por fumar, por conducir rápido, es decir, por poner en riesgo el embarazo, como si el embrión fuera propiedad del marido o incluso del Estado. Y ella es solo un vientre, una vasija, un útero con la obligación de protegerlo. Me parece que lo que abre, las posibilidades que abre son muy graves para las mujeres. Te agradezco. Es momento de irnos a la última ronda de conclusiones. Nos quedan 5 minutos. Les pido su conclusión, reflexión final en un minutito, por favor. María Fernanda, empezamos contigo y seguimos el mismo orden. Yo creo que a modo de conclusión, el mensaje más importante para mí es que desde un enfoque de derechos humanos y particularmente los derechos sexuales y reproductivos, todas las personas tienen derecho a elegir si quieren tener o no hijos, cuándo tenerlos, y esto incluye el derecho al acceso a técnicas de reproducción asistida, cuando las personas tienen problemas de infertilidad, por ejemplo. Este reconocimiento se deriva de múltiples derechos del marco internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, que no solo ofrecen un marco de protección a todas las personas que tienen problemas de infertilidad, sino a todas las partes en estos procedimientos. Muy importante, a los niños y niñas nacidas tras la realización de estas técnicas y a las mujeres gestantes en el caso de la gestación subrogada. En atención a la realidad y a las dinámicas económicas y sociales en las que se insertan estas técnicas de reproducción asistida, que incluyen al mercado, como bien lo ha indicado Beatriz, es importante que los estados regulen el acceso a las técnicas de reproducción asistida. De hecho, la prohibición de estas técnicas es una medida que está basada en estereotipos de género y en prejuicios acerca de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos. Se basa en la idea de que nosotras somos incapaces de decidir libremente, aún con información plena, sobre los efectos que estas técnicas puedan tener en nuestros cuerpos. Y por eso es que este tema, desde mi perspectiva, se parece a muchos otros temas que históricamente han estado limitados para las mujeres, como el derecho al acceso al aborto, el derecho al acceso a métodos de anticoncepción. Si quieres, María Fernanda. Para terminar, simplemente mi última idea es que por eso la prohibición es una medida que es inadecuada para proteger a todas las personas que participan en estos procedimientos de los abusos más comunes, porque llevan a la clandestinidad en donde los estados no pueden protegerlas. Gracias. María, adelante, muy breve, por favor, pero tenemos pocos minutos. Creo que yo ya me pronuncié de las razones por las cuales estoy en favor de una regulación, pero quiero hacer énfasis en que la regulación puede resolver varios de los problemas que hemos discutido el día de hoy. Por ejemplo, el derecho al aborto. Una regulación puede reconocer que la mujer está prestando servicios que el servicio que la mujer está prestando es la gestación, no la entrega de un niño, porque eso sería venta de niños. Entonces puede reconocer el derecho de la mujer a abortar, puede reconocer el derecho de la mujer gestante a quedarse con el niño, porque puede establecer, una vez terminada la gestación se paga a la mujer y posteriormente la mujer debe entregar al niño de manera voluntaria. Al respecto, el relator especial sobre la venta de niños se ha pronunciado y creo que lo único con lo que quiero cerrar es
abrir la posibilidad de que todas nuestras preocupaciones se pueden atender con una debida regulación. Gracias, María. Beatriz, finalmente, por favor. Bueno, yo creo que las técnicas de reproducción asistida y la gestación subrogada tienen que establecerse sobre las bases éticas de una democracia. Esto es, tienen que considerar la igualdad entre hombres y mujeres, que las personas son un fin en sí mismas y no un medio, y tienen que oponerse desde un punto de vista de derechos a la apertura de mercados que puedan generar injusticias y que atentan contra la dignidad de las personas. Esa es una lucha que siempre tenemos, y entre los derechos o entre los deberes que el Estado tiene con su ciudadanía está la defensa de los débiles y el derecho de estas personas a no ser mercantilizados. El mercado presiona para mercantilizar la vida y un Estado social tiene que poner barreras para que la vida no sea mercantilizada, ¿no? Y creo que la gestación subrogada no afecta solo a las mujeres, aunque fundamentalmente, pero el Estado tiene que estar interesado en la comercialización de una actividad que, como digo, genera desigualdad de género y genera sobre todo que las mujeres se vean en situaciones muy ligadas a los estereotipos de género. Yo creo que justamente lo que va a hacer es creer que solo las mujeres, o sea, ligarlas de alguna manera a la maternidad, al empezar a poder considerar eso un empleo, les va a impedir desarrollarse en otros ámbitos de la vida, y no creo posible que una regulación en la cual se reconozcan todos sus derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, derecho al aborto o derecho a quedarse con el hijo nacido, si eso existiera, lo que va a ocurrir, si realmente existiera derecho al aborto sin penalización y derecho a quedarse con el hijo o la hija nacida del embarazo, lo que ocurriría, como ya ha ocurrido cuando se ha puesto en práctica, es que los que pagan se mueven a mercados desregulados. Esto se deslocaliza igual que las fábricas. Cuando impone regulaciones que perjudican a los poderosos se mueven a países desregulados. Gracias, Beatriz. Se nos fue volando, se quedaron varias preguntas en el tintero. Les agradezco sus participaciones. Fue un programa muy rico en contenido y, como pues es evidente, es un tema complejo en el que hay distintas posiciones, pero que, bueno, es importante debatirlas y seguirlas pensando y discutiendo. Les recuerdo que este programa se lleva a cabo en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Hasta la próxima.